tardes. Gracias por asistir a este webinar. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se vayan incorporando todos los asistentes. Ya veo ahí que se va incorporando Eduardo, Fernando, Javier, Pablo, Alejandro, Patricia también. Bueno, vamos a darle aquí unos 2 minutitos más para que la gente se termine de conectar y ya comenzaremos con la charla. Así que bueno. Les recuerdo que aquí tienen la sección donde pueden hacer sus preguntas a través del chat. Pueden ir colocándolas, sobre todo hacia el final de la charla, pues las iremos respondiendo. Si alguien quiere hacer una pregunta con el micrófono abierto, también tenemos esa opción. Simplemente le dan la opción de levantar la mano. Que eso la verdad es lo bonito de estos webinars que son en vivo. Y así pues no nos llevamos ninguna duda para casa. Entonces, bueno, esas opciones las tienen ahí pendientes. También les recuerdo que esto va a quedar grabado en mi canal de YouTube, que es Antonio Omeas Realtor. Ahí lo podrán volver a ver o compartir a lo mejor con un familiar que no haya podido asistir, con un socio, y pues puedan aclarar todas esas dudas para que las tengan ahí pendientes, que es Antonio Omeas Realtor. Así que bueno, vamos a darle un minutito más a que se termine de incorporar la gente y ya pues empezaremos con la presentación y con la charla. Lo voy a ir poniendo aquí ya en el chat, pues que pueden ir haciendo sus preguntas. Host panelists, everyone. Okay. Mm, mm. Excelente. Bueno, pues yo creo que todavía veo que ahí se va incorporando gente, pero bueno, igual yo creo que ya por el respeto de todos los que asistieron puntualmente, vamos a comenzar ya con la charla. Pues hoy siempre con la idea de agregar valor sobre cómo hacer inversiones aquí en los Estados Unidos. Tengo mucha audiencia que es de Chile y pues con Claudio Salcedo, abogado en Chile, pues que tenemos una muy buena relación, pues nos planteamos este tema y creíamos que le podíamos agregar valor a la audiencia porque es algo que está por venir, que es algo nuevo que ya Claudio nos va a comentar. Aquí está también mi compañero Enrique Flores, con cual estoy colaborando y pues los podemos asesorar aquí en sus inversiones aquí en la Florida. Así que muy buenas tardes y pues muchísimas gracias, Claudio, por haber aceptado la invitación a compartir este tema tan interesante y novedoso. Muchas gracias a ti, Antonio, por la invitación que me extendiste. Yo feliz de analizar estos temas tan interesantes que nos plantean varios desafíos, pero también grandes oportunidades. Voy a compartir la presentación. Excelente. Ahí está. Bueno, Perfecto. este convenio para evitar la doble tributación entre Chile y Estados Unidos, la verdad es que ha tenido una historia bastante larga. Ya han pasado 13 años ya desde que partieron los primeros contactos para celebrar este convenio. Y lo que queda pendiente, esperando que ya entre en vigencia, ojalá el 1 de enero del próximo año, es que se ratifique por parte de Chile los últimos cambios que se hicieron en Estados Unidos, en el Congreso. Ese es el trámite que estaría faltando para que entre en vigor. Ya eso es lo que estamos esperando. Entonces, bueno, antes que pasar al analizar los beneficios y ventajas del convenio, un poco que quisiera revisar
los consejos que le estamos dando nosotros a la gente que invierte en el exterior en términos generales, ¿ah? Obviamente que, como tú comentaste, desde el año 2019 en adelante la inversión chilena en Estados Unidos se ha incrementado exponencialmente. Son miles de millones de dólares que han salido todos los años por distintas razones políticas, de incertidumbre, etcétera, cambio en los mercados. Y me imagino que ustedes allá en Florida, en Estados Unidos, se han dado cuenta de que hay muchos chilenos invirtiendo en todo tipo de instrumentos, en bienes raíces en general, que es el tema que ustedes manejan como brokers. Y la verdad es que ha tenido un fuerte impacto, ¿no? Nosotros también nos hemos dado cuenta de la cantidad de consultas que nos han hecho de cómo llegar, están las dudas de cómo se tributa allá, con qué instrumento, con qué entidad, cómo organizarse, y obviamente que hay que hacer una adquisición respecto a las diferencias que puede tener ser un inversionista persona natural, ser una mediana empresa que llega a invertir a Estados Unidos o un family office que ya está invirtiendo, no sé, 10 millones de dólares. Obviamente que cada inversión requiere un traje a la medida, considerando temas legales y tributarios desde el punto de vista desde Estados Unidos y obviamente desde aquí de Chile. Entonces, por eso quise poner en esta primera lámina estas consideraciones. Obviamente que hay que tener en consideración las obligaciones tributarias relevantes, si estamos pensando desde la perspectiva de chilenos, de una entidad o personas naturales que quieren invertir en Estados Unidos, ya sea que lo haga, hay distintos mecanismos, ¿ah? Distintas fórmulas a través de aporte de capital, préstamo, cuenta corriente mercantil. Ahora con el convenio se abre un montón de posibilidades, como vamos a ver en detalle, respecto a la prestación de servicios, regalías, licenciamiento, etc. ¿Por qué? Porque hay tasas límites, tasas reducidas de impuestos de retención. ¿Qué es lo que hace este convenio? Evita la doble tributación gracias a este acuerdo. Le da más certidumbre, una certeza jurídica a estas operaciones transfronterizas, por cuanto no van a pagar impuestos en ambos países. Entonces, todo esto implica evaluar, sopesar la obligación, el cumplimiento legal y tributario antes de ver cómo aterrizar. Si estamos hablando de la perspectiva de chilenos que quieren llegar a invertir en bienes raíces, por ejemplo, en algún estado en USA, y al revés también, obviamente, cómo llega la inversión de Estados Unidos acá en Chile. Y eso, ahora con el convenio, te abre un abanico de alternativas por estos límites de aplicación de impuestos y en algunos casos cero impuestos desde la fuente. Y a sopesar estrategias y obviamente para estructurar una planificación acorde a la inversión y obviamente después en el futuro cómo se van a retirar los frutos que dé esa inversión, ojalá que rindan el tiempo y que se vaya incrementando o se vaya reinvirtiendo también. Entonces, hay que hacer todo un análisis de esas consideraciones para tener una buena planificación que sea tailor-made, hecha a la medida de cada inversionista, desde la mirada del país receptor de la inversión y obviamente desde la mirada del domicilio tributario, el país donde se tiene residencia tributaria. Entonces, acá hay temas tributarios relevantes que en eso he sido bien majadero con algunos clientes. Nosotros no, somos firma especialistas en materia de precio de transferencia, que son las transacciones entre partes vinculadas, porque hay una tendencia a decir, oye, pero si esto es el mismo bolsillo, yo puedo transferir esto, le pongo esta tasa o lo cambio, así puedo alocar el ingreso en un país que tiene una tasa más baja o el gasto donde tiene la tasa más alta. Entonces, ahí nosotros, obviamente que advertimos a los clientes que si bien es cierto, se puede manejar de alguna manera dentro de ciertos parámetros o rangos, los llamados rangos intercuartiles, que son análisis estadísticos en materia de precio de transferencia, toda esta información tiene que ser declarada a la autoridad chilena, en este caso el Servicio de Impuesto Interno, la declaración jurada S907, te obliga a declarar anualmente los precios de transferencia
que pacten desde empresas medianas a grandes contribuyentes, ¿ya? O incluso pequeñas empresas cuando, por ejemplo, hay un crédito, un préstamo superior a los 500 millones de pesos, ¿ya? Que podrían ser unos 800, 700 mil dólares en el fondo. Entonces, esta es una obligación que tiene una multa bastante alta y atípica, que bordea los 48 mil dólares, 45 mil dólares, ¿ya? Entonces la autoridad el año pasado también quiso aplicar esa multa, que incluso puede ser mayor, cercana a los 50 mil dólares, a esta declaración, la segunda declaración, la 1929, que es la declaración jurada anual sobre operaciones en el exterior. Entonces, hay muchos contribuyentes, yo sé que no solo en Chile, sino que en sudamericanos que llegan con inversión a Estados Unidos, que no declaran las inversiones y después vienen todos estos procesos de blanqueamiento de las inversiones que están afuera, porque hay una evasión tributaria y te dan de alguna manera un candy, te ponen un tributo más bajo, en el caso de Chile le llamaban el Super 8, que fue una tasa especial de un 8% para que se declarara lo que se había invertido fuera de Chile por varios años y de alguna manera transparentar toda esa inversión chilena afuera que Impuesto Interno no tenía información y nunca se habían pagado impuestos. Entonces, varios países han hecho lo mismo. Entonces, la idea es que con esta declaración jurada anual, 1929, los contribuyentes con este tema del garrote, los 50 mil dólares, declaren la inversión, declaren las rentas, los rendimientos, el total patrimonial, cómo va fluctuando en el tiempo. Y eso, bueno, eso le interesa a la autoridad tributaria y obviamente que Chile es parte de la OSDE, hay intercambio de información con distintos países, no solo con Estados Unidos, que se va a ver reforzada con la entrada en vigencia del convenio, con este convenio. Obviamente que hay bases de datos, hay información que va de lado y lado, y obviamente que hay fiscalizaciones que se están haciendo en conjunto. Entonces cada vez es más difícil ocultar que se tiene una inversión en el exterior, ¿ya? Y otra cosa relevante es que, bueno, Chile tiene una red de convenios y eso lo hace muy atractivo para inversionistas que no están constituidos en Chile. Pero por otro lado también está esta normativa que de alguna manera se defiende del treaty shopping, de aquel contribuyente que no tiene domicilio tributario en los estados contratantes, que en este caso es Chile y Estados Unidos, y que lo hace de alguna manera, esconde, elude o utiliza entidades que no tienen sustancia solo con la finalidad de aprovechar las ventajas del convenio, ¿ya? No obstante ello, obviamente volvemos al tema de la planificación, de la estrategia. Hay formas de hacerlo con sustancia, como dice la OSDE, con entidades reales, que permitirían a Chile constituirse en una suerte de hub de inversionistas. Por eso ahí ponemos dentro de los conceptos relevantes del convenio el beneficiario efectivo. El convenio lo que busca es que todas estas ventajas o límites tributarios que evitan la doble tributación, las aprovechen quienes tienen domicilio tributario en uno o en otro país que celebran el convenio, y no países que no tienen convenio. Estados Unidos tiene convenio actualmente vigente con Venezuela y con México. Entonces Chile sería el tercer país de Latinoamérica, en el fondo, de esta zona de América, que tendría convenio con Estados Unidos, y eso lo hace muy atractivo. Además que Chile tiene una red, como les comentaba, de convenios en más de 25, 28 países, y eso lo hace muy atractivo para hacer estrategias, para planificar estrategias tributarias de cómo llegar a invertir allá en Estados Unidos, obviamente. Entonces, eso le posiciona a Chile como una eventual plataforma de servicios. Sabemos que México es el que de alguna manera lidera, se conduce la inversión extranjera a Estados Unidos por el tema de la maquila, por todos los convenios que tienen, por temas de precios de transferencia también, que está súper regulado. Pero eventualmente Chile podría ser atractivo para países vecinos como una fórmula de llegar a invertir Estados Unidos a través de Chile. Pero eso requiere, como les comentaba, no solo un tema meramente formal,
de instalarse en Chile, sino que también darle sustancia a la entidad que finalmente va a tener la inversión en el exterior. Entonces hay varios conceptos que recoge el convenio que quise rescatar para esta charla. Bueno, habla de empresas asociadas y ahí se consagra la norma de precio de transferencia que regula el convenio. Entonces habla de empresas relacionadas o vinculadas por capital, dirección, ya sea directa o indirectamente. Aplica el principio del arm's length de precio de transferencia que dice, oye, tú cuando pactes con tu relacionado, porque estamos hablando, por ejemplo, de una entidad, una matriz chilena que tenga una filial o una subsidiaria en Estados Unidos, obviamente que cuando pacte servicios u otro tipo de operaciones transfronterizas, tiene que pactar el precio, el costo de ese servicio, observando cómo se comportan entidades que no son vinculadas, porque si no se podría manejar el precio y pactar cualquier cosa. Entonces siempre volvemos al concepto de la sustancia que nos recomienda la OSD. Habla, y aquí parto con los beneficios, ¿ya? Más allá de las transacciones con partes vinculadas, obviamente que está esta declaración jurada que hay que declarar, hay que informar la inversión en Estados Unidos todos los años, cómo va fluctuando, cuál es el nivel patrimonial. Y aquí se abre el abanico, esto que les comentaba al inicio de la charla, respecto a las ventajas que tiene este convenio al referirse a las utilidades empresariales o beneficios empresariales, que nos dice que, bueno, respecto de servicios transfronterizos, en la medida que no exista un establecimiento permanente, una agencia, una sucursal en el otro país, la regla general es que esos servicios van a tener tasa cero de impuestos de retención y van a pagar solo impuestos en el país donde se están prestando. Y eso es una tremenda ventaja, en el fondo. Desde la mirada de Chile, por ejemplo, que tenemos, si viene una entidad y presta servicios acá, tenemos distintas tasas, como 35 hechos grabados, con withholding tax, un impuesto adicional que se llama aquí en Chile. Y obviamente esto se da a una tasa cero, lo cual es súper ventajoso. Y al revés también. Hay una excepción respecto a las primas de seguro y obviamente que hay una situación especial debido a un cambio legal reciente en Chile, que no obstante que no haya tasa de retención de impuesto adicional, hay que declarar el IVA en el fondo. Y eso lo hace la entidad en el fondo que está prestando el servicio acá, pero obviamente se le considera como crédito. Ese sería el único pero de este cambio legal reciente en Chile, porque antes tú simplemente no se percutía con impuesto adicional y tú prestabas el servicio y te llegaba limpio de impuestos. Pero ahora no, ahora hay que hacer esa gestión con respecto a la emisión de facturas afectadas por algunos servicios y licenciamientos. También hay otro beneficio respecto a los dividendos, en el cual nos dice que la regla general, la tasa será un 15% del importe bruto de los dividendos que se paguen, desde Estados Unidos, por ejemplo, y hay una excepción que pasa a ser de una tasa de un 5% de este importe bruto de dividendos, en la medida que el beneficiario efectivo sea una sociedad que al menos sea coligada, tenga al menos el 10% de las acciones con derecho a voto de la sociedad en la cual es motivo de inversión en Estados Unidos, por ejemplo. Al revés no opera porque hay una cláusula especial, que es la cláusula Chile, que nos dice que Chile se reserva el derecho de aplicar impuesto adicional total de un 35%. ¿Por qué? Porque el impuesto corporativo nuestro se da como crédito contra el impuesto final, que es el impuesto adicional. Entonces, por eso no se aplicaría esta excepción, pero obviamente que favorece desde el minuto que entra en vigencia a todos los inversionistas chilenos que tienen entidades que han constituido sociedades en Estados Unidos, porque pueden, si tienen una mayor participación al 10%, pues solo aplica una tasa límite máxima de dividendo del 5%, lo cual es súper beneficioso. Respecto a la renta de bienes raíces, bienes inmuebles, y ese es tu tema, Antonio, también hay buenas noticias, porque no se retiene
a los pagos desde la fuente. Hay tasa de 0% de retención en cuanto a withholding tax respecto al canon de arrendamiento, por ejemplo. Yo entiendo que lo que he estudiado es que los brokers o realtors en Estados Unidos están obligados a retener un impuesto cuando hay un chileno, persona natural, que arrienda una propiedad, y si ese dinero va al exterior, por ejemplo, lo mandan a un banco acá en Chile, a la cuenta de la persona que es dueña del departamento, la casa que está arrendando en Estados Unidos, tiene que hacerle una retención ahora. Y entiendo que es de un 30%. En cambio, con el convenio, solo pagaría impuestos, si es que procede algún tipo de impuesto en Estados Unidos, y no habría retención por esos arriendos, lo cual es una súper buena noticia. Y eso incentiva, obviamente, la inversión de chilenos en bienes raíces en Estados Unidos. Tampoco los pagos por usufructo, tampoco llevan tasa de retención. Y solo se percutirían los impuestos típicos que se aplican en cada estado de Estados Unidos. Respecto a la ganancia de capital, también hay tasas especiales, tasas un 0% al mayor valor de venta de inmuebles. También es una súper buena noticia. Respecto al mayor valor por la venta de acciones y participaciones sociales, pone un límite el convenio de un 16%. Entonces, al remesar la ganancia de capital respecto a esas ventas, no puede aplicar una tasa superior al 16%. Y hay una cosa bien simpática que se dio debido a los 13 años de tramitación. Ha sido tan largo este tema, este proceso, que quedó con tasa 0% mayor valor de acciones con presencia bursátil, porque en Chile, anteriormente, antes de la reforma, de la última reforma, también no se aplicaba impuesto a la ganancia de capital a las acciones que tenían alta presencia bursátil, pero eso cambió, porque ahora se aplica un 10%. Y quedó, y es bastante raro, porque por norma interna nosotros derogamos esa posibilidad de que la ganancia de capital no pagara impuestos, y quedó en el convenio. Entonces es una situación bien sui generis, en el fondo. Respecto a los intereses, también hay beneficios. La regla general es que se aplica una tasa de 15% por los primeros 5 años, y después baja a una tasa de 10% del importe bruto de los intereses, respecto obviamente, de operaciones crediticias, préstamos, lo cual es muy conveniente, una tasa reducida. En otros convenios es menos, pero una tasa de un 10% parece razonable. Y para cierto tipo de intereses por operaciones que realicen los bancos, compañías de seguro y financieras, la tasa baja un 4% del importe bruto de los intereses, la tasa de impuesto aplicable, cuando se remesa el interés hacia el acreedor, por así decirlo. Y lo bueno que en ambos casos, esta tasa de retención es crédito, va a ser crédito acá en Chile, para impuestos finales. Eso también es algo bueno. Y la excepción, bueno, hay una tasa de un 10% cuando se realizan operaciones crediticias back-to-back. Cuando se planifica un back-to-back con un banco en el cual se toma un depósito y contra ese depósito se presta cierta cantidad de dinero, ahí la tasa de retención sube del 4 al 10%. Respecto a la regalía, también hay tasas bastante bajas. Hay una tasa del 2% del importe bruto de las regalías cuando se trata de uso o derecho de uso de equipos industriales, comerciales o científicos. Y la tasa que ya más general es una tasa de impuesto de retención del 10% cuando se trata de pagos por concepto de uso de derechos de autor, marcas, patentes industriales, programas de computación, ¿ya? Una tasa máxima del 10%, y experiencias industriales o científicas. Entonces eso marca un límite, en algunos casos puede ser menos. Nosotros tenemos los programas computacionales, el software, cuando es estándar, la tasa de retención es 0, y no llega a tasa de retención, pero de alguna manera, al poner tasas bajas, permite que haya una transferencia de tecnología, porque incentiva el pago de regalías, licencias, y obviamente a nosotros nos conviene que desde Estados Unidos se transfiera tecnología a Chile, con tasas que son mucho más beneficiosas.
la tasa de retención, por ejemplo, de pago de beneficiarios de regalía en el exterior es un 30%. Entonces es sustancialmente baja estas tasas, estos límites que impone el convenio. Y bueno, de alguna manera ahí están quise mostrar todas estas tasas que implica el convenio, las tasas de retención, todos estos beneficios que tiene el convenio, pero como les explicaba en un inicio, acá necesariamente cada inversión tiene que ser analizada en su mérito, tiene que planificarse, ver la estrategia. Yo entiendo, por ejemplo, siempre hacen esta pregunta, ¿qué conviene llegar, por ejemplo, si quiero invertir en tema de bienes raíces, lo hago como persona natural? Y ahí, bueno, ahí me pueden corregir ustedes. Entiendo que esa no es la mejor alternativa porque ahí en Estados Unidos te agarra la ley de impuesto de la herencia que aplica como un 40% para los extranjeros cuando supera ciertos montos, ¿no? Tienen unos montos ciertos pasados los 40.000 o 50.000 dólares, y eso obviamente que nadie lo quiere, en el fondo pagar un 40% de impuesto a la herencia, obviamente que te obliga a repensar cualquier planificación no solo legal y tributaria, sino que de cómo voy a llegar a Estados Unidos a invertir en temas de bienes raíces, más allá de lo conveniente que se ve ahora, porque estamos viendo que hay tasas de cero de retención, en el fondo por arriendo, más allá que el obligado a retener el impuesto es el broker, cuando tengo un broker en Estados Unidos que me administra un bien raíz, entiendo que están obligados a retener el impuesto, el withholding tax, cuando se paga a beneficiario en el exterior, y en este caso la tasa sería cero. Cuando estamos hablando de mayores valores, la ganancia de capital, lo que veíamos que tiene una tasa de un 0%, para gente, por ejemplo, que hace flipping, que compra una casa, la reestructura, la adecúan y después, al cabo de cierto tiempo, la enajenan, la venden, tiene un mayor valor. Y ese mayor valor, me imagino que antes quedaba afecto a un impuesto de retención y ahora con el convenio no va a tener retención esos mayores valores si se remesan a Chile. Pero obviamente, haciendo el disclaimer que esto amerita una reestructuración, una planificación, no solo desde la mirada nuestra desde Chile, sino que también de cómo llega la inversión allá, bajo qué estructura, una LLC, una corporate partnership. Ahí tienen que ver cuál es la mejor manera de reestructurarse, pero siempre teniendo en consideración el convenio, porque yo he escuchado a varios asesores americanos que hablan de interponer sociedades, interponer una entidad en Panamá o en BVI porque es bien visto o no es mal visto en Estados Unidos, pero en Chile no es tan bien visto un paraíso tributario, y al interponer un paraíso tributario también a lo mejor pongo en riesgo de perder los beneficios que tiene aparejado este convenio para evitar la doble tributación. Entonces, bastante interesante las alternativas que se abren y le da certeza jurídica a las inversiones, baja sustancialmente el costo de invertir y no merma la ganancia, que es lo que obviamente busca todo inversionista. Oye, no, Si tiene alguna sí, pregunta. no veo ninguna pregunta de momento aquí en la sección de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta con el micrófono abierto, tiene esa opción de levantar la mano y hacer su pregunta. Yo lo que me llevo de la charla, Claudio, es, bueno, un poco la filosofía que tenemos nosotros aquí al asesorar los inversionistas extranjeros a invertir aquí en los Estados Unidos, que uno siempre tiene que estar asesorado por el especialista en cada una de las áreas. En este caso, pues, si alguien está en Chile, pues debería tomar esa asesoría con un abogado, te tienen a ti como referencia y aprovecharse de todas estas ventajas que tú acabas de comentar que van a entrar en vigencia lo más probable pues a principios del año que viene. Y por eso siempre es bueno pues estar al día con todas estas nuevas leyes o cambios que se van haciendo, y eso es lo que me llevo yo de la charla, pues o sea que siempre hay que estar uno
asesorado por el especialista del área correspondiente. No sé si quieres agregar algo más, Enrique o Claudio, quieren hacer algún comentario más. Tenemos Bueno, aquí a... realmente la recomendación es que se asesoren en cada una de las áreas, tanto desde el punto de vista tributario en Chile, con abogados especialistas. Entre ellos, pues gracias Claudio por toda la exposición de hoy, muy clara y muy enriquecedora. Y a los señores inversionistas de Chile que vienen aquí a Estados Unidos, que realmente se asesoren con especialistas en cada una de las áreas. Hay una ventaja que los agentes inmobiliarios aquí en Estados Unidos siempre contamos con el respaldo de un equipo de trabajo que pueden ayudarlos a ustedes a realizar una inversión rentable, segura y protegida de acuerdo a las leyes en Estados Unidos y en conjunto con las leyes de su país de origen, Chile. Entonces, es una observación que realmente hay que tomar en cuenta para que toda operación se haga en los mejores términos y nunca haya riesgos de ningún tipo a la hora de cualquier herencia o de cualquier sucesión o de liquidación de un bien inmueble o de venta. Y tenemos a Fernando Herrera, que quiere hacer una pregunta. Aquí tienes ya abierto el micrófono. Fernando, muy buenas tardes. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? Te escuchamos muy Sí. bien, sí. 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 Primero que nada, no pude hacer una pregunta por el chat porque dice que estaba deshabilitado. Ah, disculpa. Ok. Ya lo voy a repetir para la próxima vez. Hola, Claudio. Hola, Fernando. Tengo dos preguntas cortas. Nosotros sabemos que el convenio está detenido acá en Chile, pero exactamente sabemos si está en el Congreso, está en la Cancillería y cuál es ¿hay alguna traba? Esa es como la primera pregunta, si sabemos exactamente dónde está detenido. Y la segunda es, ¿hasta cuándo hay plazo para la firma para que comience a regir el 1 de enero del 2024? Sí, lo que pasa es que yo tuve que investigar eso. ¿Ah? La verdad es que por plazo, como bien dices tú, como se ratificó por el Congreso norteamericano, por temas de plazo, debiera entrar en vigencia el 1 de enero. ¿Mm? Pero el único tema es que ha pasado tanto tiempo y este es un híbrido entre el modelo de convenio que maneja Chile de la OECD, que lo recomienda la OECD y lo hemos aplicado en los 25 convenios vigentes. Entonces, Estados Unidos, por eso tomó tanto tiempo, por los cambios que le hizo Estados Unidos, y obviamente que tenía que aceptar la cláusula Chile, que les comentaba que en otros países la han aceptado. Estados Unidos parece que le costó aceptar algunas cosas, se negociaron, pues eso es una negociación. Y lo que entiendo es que debiera estar en el Congreso para ratificar los cambios que se hicieron posteriormente, lo que salió de ahora último, porque cuando Chile ratificó, Estados Unidos, años atrás, Estados Unidos siguió haciéndole cambios. Acá este convenio salió, para ser honesto, para ser franco, por el tema del litio. Estados Unidos está muy interesado en tierras raras que hay acá en Chile, no mucho, pero sí hay, y en el litio. Entonces, de alguna manera hay una competencia mundial por hacerse de este recurso, y obviamente que esto facilita la inversión de empresas multinacionales norteamericanas acá en el país, y por eso se aceleró, pero hubo una suerte de una revisión de lo que ya se había firmado, y entiendo que eso obligaría al Congreso a ratificar los últimos cambios, las últimas modificaciones del convenio. Entonces, eso nos dejaría en un compás de espera, porque si estuviera ya en Cancillería, en manos de la autoridad gubernamental, sería mucho más simple. Pero entiendo que falta que pase por el Congreso. Y en términos de plazo, ¿hasta cuándo habría plazo para que comience a regir? Porque llega un momento en que ya pasaría al 1 de enero del 2025. No, no necesariamente. Nosotros tenemos convenios que tienen, la mayoría parten en enero, pero hay unos que pueden partir Esto entra en vigencia al mes siguiente. ¿Ah?
podría cortar el año, ser el primer trimestre, segundo trimestre, la verdad que no. Pero idealmente, claro, uno espera que sean años tributarios cerrados y no genere esa duplicidad de estar presentando los formularios de retención, los formularios 50 acá en Chile, por ejemplo, con una información y después parte marzo con la vigencia del convenio y tengo que cambiar todo y presentarlo con diferentes tasas, lo cual es súper enredado, como les comentaba, son como 30 hechos grabados distintos, primas de seguro, regalía, licenciamiento, servicio técnico, royalty, leasing internacionales, todos tienen tasas distintas. Entonces eso lo hace bastante difícil de administrar. El impuesto, porque son tasas de impuestos y hay que declarar los meses siguientes, entonces claro, no es lo ideal, pero puede ocurrir que parta en marzo o en febrero. Ojalá que no sea la situación, pero y que parta lo antes posible, porque realmente está todo el mundo expectante. Acá está la AmCham, la Cámara Chileno-Norteamericana, que ha estado bregando por esto todo este tiempo y años atrás también. Entonces, si ya se pusieron de acuerdo, lo ideal es que entre en vigencia lo antes posible. Bueno, Fernando, no sé si tiene algún otro comentario más. No, eso era, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la información, Claudio. La verdad que de mucho valor. Vuelvo y les repito que esto va a quedar grabado en mi canal de YouTube, que es Antonio Omeas Realtor. Ahí estaban los datos de contacto de Claudio, si lo quieren contactar y hacer ya una consulta ya directamente con él para que se asesoren sobre sus inversiones aquí en los Estados Unidos. Así que bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches, Buenas gracias. noches, un Bueno, placer. hasta luego. Gusto. Hasta luego.